Ahí, perfecto. Todavía, Muy todavía bien. no pasa. Hola, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, sobre todo pues en este panel que hemos titulado El camino a la sostenibilidad de los editores. Y como tú lo habías anunciado, pues tenemos un panel de lujo y por eso pues creo que empezamos presentando a cada uno de ellos para hablar sobre cuál es el futuro que le espera precisamente a los medios de comunicación en términos de sostenibilidad. ¿Cómo nos vamos a sostener y cuáles son las estrategias que están utilizando cada uno de los medios de comunicación a lo largo del continente para poder tener una sostenibilidad económica? Y si están teniendo algún tipo de alianza con estas grandes tech companies o si realmente se necesita otro tipo de colaboración distinta a la que hoy ya existe. Por eso quiero empezar por saludar a Marta Ramos de la cadena OEM en México, quien decías tú que era la jefa de todos. Así que Marta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en este panel. Yo quisiera que hiciéramos una discusión, aunque me parece importante que como abrebocas cada uno mientras los vamos presentando, pues nos dijeran cuál es o sea, ya sabemos que los medios de comunicación tienen un reto enorme para poderse sostener financieramente en lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Pero realmente, y quisiera preguntarte a ti y empezar con ese interrogante, y es, ¿qué es lo que falta por hacer? Cuando uno dice, bueno, realmente lo que falta por hacer para lograr la sostenibilidad de los medios en la coyuntura y en la situación actual, ¿qué sería, Marta? Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias a Trotti, siempre tan exagerado, muchas gracias. Pues es la pregunta, ya quiero entrar al final para ver qué contestan los demás, pero es una pregunta que yo creo que ha ido evolucionando desde la vuelta de siglo y que cada año y cada circunstancia nos lleva a respuestas y caminos totalmente distintos. Creo que además este año 2020 que nos puso retos que ya de por sí veníamos afrontando, nos los hizo expansivos, pues nos lleva a pensar un montón de cosas. Yo quisiera platicarte de entrada que a lo mejor lo que nosotros decidimos dentro de Organización Editorial Mexicana puede variar porque somos una red de periódicos. Entonces, pues es como un poco distinto lo que estamos haciendo. Y yo diría que cuando menos hasta donde vamos hoy, y no porque ya hayamos saltado la línea de ya estamos financieramente tranquilos, yo creo que esa línea está más lejos todavía que los retos ambientales que presenta el planeta. Esto va en dos vías. Una es, por supuesto, la economía de escala, que te permite organizar una empresa que tiene 45 editoras en todo el país, ¿no? Entonces, ahí entra, y en todo, básicamente, claro que en todo entra algún factor tecnológico que ayuda a impulsar y organizar estos proyectos. La economía de escala y lo que nos permitió, creo, movernos muy rápido cuando todo el mundo tuvo que irse a casa, fue pues un CMS que te permite estar conectado con todos los periódicos. Luego entonces un poco el modelo que también McClatchy me parece que sigue y seguramente muchos periódicos más, hicimos redacciones regionales, ¿no? Es decir, el armado del periódico de versión papel se hace simplemente en 5 redacciones porque se comparten contenidos y entonces empiezas a generar dentro de cada uno de los periódicos pues diferentes contenidos de acuerdo a su zona o a su territorio que a todos nos puede parecer interesante. Entonces eso nos ha servido muy bien, además nos ha servido para que cuando inevitablemente hay que ver cómo adelgazamos todo el equipo editorial, pues no sea sobre los reporteros a los que además ya tienes mucho tiempo dedicándoles espacio, capacitaciones y demás, ni gente de web ni nada, sino que sea en otras áreas que permiten seguir creciendo. Creo que eso fue una de las grandes cosas. Y la otra vía que está, digamos, en desarrollo ha sido disgregar qué es una empresa editorial y qué es todo lo que ofrece esa empresa editorial, ¿no? Y ahí hemos tenido ejemplos como ahora que las redacciones, que los equipos en redacciones se vuelven chicos y te sobra mucho espacio en los edificios que tienes, ¿no? Los hemos convertido desde lugares de renta hasta ágoras de discusión. Tenemos ahorita un proyecto que queremos llevar a cabo en el Sol de León para que haya un aula
ligada a la universidad para los alumnos de periodismo, ¿no? Entonces, vas generando como estas cosas que te permiten tener más acercamiento con la sociedad, y en otros, sinceramente, lugares que se han puesto a renta, ¿no? Y que tú formas parte de un espacio físico, pero que finalmente el otro se utilice, ese ha sido otro. Y uno de los más interesantes, y este sí tiene mucho que ver con los desarrollos tecnológicos y con las herramientas que podemos tener a disposición, ha sido nuestra hemeroteca. Imagínense que pues, somos 45 periódicos, la bola de páginas que hay a disposición nada más para que la gente las vea. Nada más de los 7 periódicos más antiguos que van desde 95 años para abajo, pues llevamos ya escaneadas, digamos, más de 17 millones de páginas, ¿no? Y luego, ¿qué haces con esa riqueza histórica? Más de casi 6 millones de fotografías, por ejemplo. Ahí hubo una alianza con Google que le dio el gran empuje para que la hemeroteca pudiera convertir en un centro de investigación, básicamente. Esto va a estar todo a disposición del público y lo que permite la herramienta de Google es no solamente que puedas ver las páginas, sino búsquedas mucho más efectivas, por nombres, por fechas, por eventos, por zonas, por sucesos, por ciudades, ¿no? Bueno, y el centro de investigación pues estará abierto. No ha sido liberado porque estamos buscando el mejor modelo de negocio, porque evidentemente esa es una riqueza histórica que no podemos caer ya con lo aprendido a vuelta de siglo. Los periódicos, cuando todo lo abrimos en internet, no podemos caer a que todo sea de acceso gratuito. Tiene que haber algo que nos permita además a nosotros mantener y seguir actualizando esta hemeroteca que es súper rica, ¿no? ¿Qué adicional hemos podido hacer? Pues hemos entrado a Google Arts a hacer exposiciones virtuales, ¿no? La última fue de una actriz feminista de principios del siglo pasado, mexicana, que se llamó Mimi Derba, ¿no? Y todas las fotos y las hojas que tuvimos nos permitieron formar una bonita historia y llevar y poner toda la exhibición dentro de Google Arts. Entonces son trabajos que se van haciendo un poco de la mano y le dimos un valor a algo que normalmente tenemos siempre como un gasto, que es mantener una hemeroteca, de estarla fumigando, de tenerla bajo cierta temperatura, bajo ciertos cuidados, que es muy frágil, ¿no? Le estamos dando un valor agregado que seguramente será una fuente de consulta muy importante. Yo espero que hacia el próximo año ya se abra, tan pronto como se defina, y esto creo que es una parte muy importante, tan pronto como se defina el modelo de negocio a seguir con un vasto sistema de investigación y de navegación que nos procura también toda la tecnología. Creo que ese es ahorita uno de nuestros grandes proyectos que le tenemos mucha fe, más allá de todo lo que se ha platicado en el transcurso del día, de lo que nos platicaron desde el país con su ejercicio de suscripciones y todo esto, que más o menos todos vamos seguramente en el mismo camino. Creo que esto de desagregar todo el valor que hay dentro de una redacción puede también darnos otras líneas de negocio que podrían ser interesantes, ¿no? No sé si hay dudas de eso, si quieres que pasemos a platicar con los demás expositores y de ahí vamos platicando qué proyectos más podemos plantear hacia adelante. Claro que sí, quiero saludar, Marta, a propósito de lo que tú planteas, a Nahuel Caputo del Litoral de Argentina, porque tú dices, una de las cosas que nosotros hemos tenido como positivo es la economía de escala, que hemos podido, digamos, subsistir económicamente como medios de comunicación, pero estás narrando como una serie de alternativas que en alianza con plataformas tecnológicas han podido encontrar como método de financiación para los medios de comunicación, pero no necesariamente son periodismo en sí. Estamos haciendo la hemeroteca, estamos haciendo esto, aquí estamos encontrando una especie de ingreso que nos puede ayudar a manejar y a que subsista finalmente lo que es el core de este negocio, que es la información y que es hacer periodismo. Por eso, Nahuel, quiero saludarte desde Argentina, darte la bienvenida y a ti preguntarte, digamos, desde otra cara de la moneda, no siendo como este gran conglomerado de muchos periódicos de economías de escala, más allá de lo que ya se está haciendo, porque muchos publishers, como se les dice en inglés, pues están tratando de encontrar alternativas para poder subsistir.
Pero ¿qué sería lo que falta? ¿Qué es lo que nos falta para realmente poder subsistir económicamente? Como dice Marta, que todavía eso está muy lejos, o sea, tan lejos como lograr la solución frente al cambio climático y el calentamiento global. Bueno, hola Camila, hola a todos. Coincido básicamente con los grandes lineamientos de Marta respecto a que es clave la generación de escala para lograr eficiencia. Ese es un problema histórico de todos los medios, la ineficiencia. Los diarios hemos desarrollado muchísimas estructuras superfluas, fruto de muchos años de una situación muy cómoda, muy confortable desde el punto de vista económico, y eso todavía se mantiene en muchas empresas. Nosotros tenemos empresas de más de 100 años y hay rémoras del pasado en todas partes. Lo principal para ir a una economía de escala es primero lograr la eficiencia y después lograr la diversificación de ingresos. Eso también es algo central. Antes vivíamos de 3 grandes columnas que sostenían a los diarios, y ahora ninguno de nuestros ingresos ninguno de nuestros rubros de ingresos supera el 10%. Es decir, hay que lograr una gran diversificación de ingresos que nos da estabilidad y nos permite equivocarnos tranquilos, sin que el error nos cueste la vida. Y la forma que nosotros estamos encontrando de lograr escala es vía la sinergia de medios, de propiedad propia, asociada o directamente de terceros. Lo primero que hicimos fue comenzar a imprimir diarios de terceros junto con Clarín, y esa experiencia que nos permitió llegar a imprimir 12 periódicos regionales, entre ellos Clarín, Olé, el Litoral, después la estamos llevando al mundo digital. Tenemos un proyecto que lo estamos haciendo conjuntamente con Clarín y con Google de un CMS nuevo manejado por los diarios y que se va a aplicar a varios diarios de Argentina, que nos va a permitir usarlo como plataforma de intercambio de contenidos, pero también de mejores prácticas en lo que se refiere a tecnología y a contenidos. Y creemos que eso es una clave, no solo para subsistencia, sino para el fortalecimiento de los medios, porque las mejores prácticas permiten ganar relevancia. Y al final del día, la subsistencia o el crecimiento depende de la relevancia que tengamos en la sociedad. Y cuando uno tiene que hacer tareas muy básicas, no se puede especializar y no le puede agregar valor a los contenidos, porque tiene que hacer el ABC, es imposible competir. Entonces, estamos yendo hacia un modelo de medios regionales que intercambiamos contenidos, tecnologías, experiencias comerciales y mejores prácticas en general, como forma central de supervivencia y incluso de crecimiento. Esa es nuestra apuesta y, bueno, lo estamos haciendo bastante bien en términos de resultados. Yo quiero, sobre eso que dices tú, Nahuel, saludar a Rosental, Alves, de la Universidad de Texas, porque yo escucho a Marta y escucho a Nahuel y digo, bueno, entonces realmente lo que está fallando dentro de los medios de comunicación que no logran subsistir económicamente es porque no son lo suficientemente ejecutivos o que no han podido renovarse lo suficiente, que no han logrado tener alianzas tecnológicas con grandes plataformas, o qué es lo que pasa. Rosental, bienvenido a ti también, porque también ha habido un sector de los medios de comunicación a nivel continental que pues sí le han dicho a las grandes plataformas tecnológicas, acá tenemos un problema de ingresos y tenemos un problema de sostenibilidad, entre otras, porque entró un actor distinto que está utilizando nuestros contenidos, los está explotando económicamente y nosotros dejamos de ver esos ingresos. Pero yo oigo a dos publishers como lo son Rosental y Marte, digo, bueno, tal vez puede ser un tema de falta de evolución de los propios medios, es una falta de ser más ejecutivos, de encontrar formas de ser más innovadores y otros sectores de negocio para poder subsistir, o aquí también falta algo distinto a eso que ayude a que los medios subsistan. Bueno, es el gran tema, ¿no, Camila? Yo creo que hace más de 20 años que yo vengo a la CIP y hace unos 20 años que yo decía que íbamos a pasar de una realidad de un ecosistema mediático a un otro
que cada año sería más radicalmente diferente del ecosistema anterior. Entonces, es lo que ha pasado, lo que sigue pasando. Nosotros somos la generación de la transición de una era a otra era. Lo que estamos a veces sufriendo son los que yo llamo de los dolores del parto. O sea, estamos dando vida a un nuevo ecosistema mediático donde el periodismo con toda seguridad va a sobrevivir y prosperar. Pero hay esos dolores del parto. Lo que acabamos de escuchar son ejemplos de cómo el periodismo se está adaptando con iniciativas innovadoras, con una ruptura dentro del propio negocio periodístico de las prácticas anteriores, porque mucho más difícil que adoptar prácticas nuevas es parar de hacer cosas que se hacían antes y tradicionalmente, ¿no? Entonces yo creo que escuchamos ejemplos buenísimos de diversificación de ingresos, por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado ejemplos de creación de sinergia, o sea, dentro de una red que existe, o creando una red cuando la red no existe. Todo eso nos da esperanza de que sí se está formando un modelo de negocio nuevo o una diversidad de modelos de negocio nuevos que van a reemplazar lo que había antes, sin necesidad de que se repita lo que se hacía antes. Por ejemplo, nosotros pasamos de ese modelo en que el periódico era un monoproducto. El periódico hoy es un multiproducto y para administrar un multiproducto hay metodologías técnicas o maneras de gestión que son diferentes. Entonces, esa idea del product thinking que está llegando a redacciones en todo el mundo, en que hay una sinergia más grande entre los silos, los diferentes departamentos que casi no se hablaban antes y ahora están juntos. Hay negocios nuevos, como por ejemplo esa tendencia del live journalism, que es una variación de los eventos. Claro que en los últimos años, en la búsqueda de nuevos ingresos, de nuevas formas de generar ingresos, hubo un gran boom de eventos. Pero ahora, incluso durante la pandemia, se vio que se abrían avenidas y oportunidades nuevas para la compatibilización entre eventos que son lucrativos para las empresas periodísticas y al mismo tiempo son generadores de noticias, de información y que pueden y deben ser encarados como productos periodísticos con los mismos valores, con las mismas limitaciones y preocupaciones éticas, etc. Hay muchas oportunidades en educación, hay muchas oportunidades todavía no muy exploradas en e-commerce. O sea, las oportunidades no quiere decir que, como Marta hablaba del patrimonio histórico de la hemeroteca, que es algo que fascinó a muchos publishers en el comienzo, pero después vieron que no había cómo monetizar eso. El hecho de que muchos publishers
trataron de utilizar e-commerce en el pasado y no consiguieron tener escala, etcétera, no quiere decir que eso no vaya a funcionar de la misma manera que monetizar la hemeroteca. Hasta ahora no funcionó mucho para mucha gente, pero hay que seguir tratando porque a veces uno hace la cosa antes de su hora. Bueno, yo me paro por aquí para que la conversa siga dinámica, si no, no para nunca. No, pero me parece interesante escucharlos porque ustedes tres han hablado de la innovación, de qué se puede hacer, de cómo podemos evolucionar, que el ecosistema de hoy es distinto al del año anterior, y entonces a mí me llama la atención y quiero saludar a David Walmsley, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, que es el editor-in-chief del Globe and Mail en Canadá, porque hace poco hubo una carta que firmaron pues casi todas las organizaciones de medios de comunicación en América Latina, pues diciendo precisamente que hacían un llamado a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital, y si era un poco un llamado a las plataformas digitales, a decir, oigan, acá hay un problema de sostenibilidad también, que tenemos los medios de comunicación, porque hay plataformas digitales que están utilizando el contenido y no estamos viendo nosotros el revenue de ese contenido que las plataformas digitales sí están viendo. Entonces, ahí por eso, David, bienvenido. A ti también gracias por estar con nosotros en esta discusión y en este panel sobre la sostenibilidad y el futuro de los medios de comunicación a nivel económico. Y entonces te pregunto a ti, que esa es una pregunta que les quiero hacer a todos. Entonces, esa tensión realmente no existe, esa comunicación que se envió por parte de los medios de comunicación de América Latina, llamando la atención a las plataformas de ahí, nos tenemos que sentar a hablar sobre cómo vamos a hacer para ser sostenibles. Entonces, ¿no es una realidad? Thanks very much, Camila. I'm sorry I don't speak the most beautiful language in the world, but I will. I'll try and speak slowly to allow the interpretation to carry on. Thanks for giving me the chance to be here. I think there are a couple of points. One of them is that the pressure point when it comes to the big tech companies is often most heard by industries outside of journalism as well as inside of journalism, those companies that are struggling. Now, as an industry and as an editor, I am tired of that argument. I think that we have to do a better job of standing on our own 2 feet and of ensuring that we are more relevant than perhaps other organizations by reforming ourselves. Specifically with respect to Canada, there are many organizations, many publishers have said that big tech needs to provide more money. It needs to recognize that the public service of journalism is being affected by the crushing biases in terms of the scale of a big tech company. For the Globe and Mail, the organization I work for, we have done a deal with Google where we have found a very happy relationship in saying we are producing journalism and you are happy to distribute it. And we got money that satisfies the business side of that. So we don't look at it as being an all or nothing. They're the villains and we're the good guys. Instead, we look at it as a relationship that we can work on together if it makes sense for us. Now, that is something that perhaps not everyone agrees with, the feeling that perhaps there should instead be a sense that these big tech companies owe us something. That's not our view. And for a couple of reasons. Sitting as the editor of the Globe and Mail, and I'm working across 6 time zones in the country of Canada. It's an enormous country, as you know. And what we have is a relentless pursuit about putting the audience first. We understand what the lifetime value of our customers is. We understand when they arrive, we understand when they leave, and we understand why they leave. We understand the behavior of what allows them or makes them choose to subscribe to a certain type of story. We know that 82% of all subscribers come to us for business and investing news. And that's because we own that in the country. We are the most authoritative newspaper.
But there are other patterns as well, where sports, we have no digital rights when it comes to sports. No one is going to watch a big sporting event on our website. We do not have that opportunity. So does that mean that we shouldn't do sports? No, it means sports has a different function. It has a retention role, explanation the day after, based on what people perhaps saw on their television or on their phone the night before involving a sporting event. That's a different type of reader, and it's a different type of staff member that we're hiring in order to satisfy that audience. So I would say that for the journalists, rather than this being just a question of what can big tech do for our industry, and I think if you meet them one-on-one, they can do a lot to help. I would instead make the challenge for our own industry. What are we doing to be more relevant, to secure greater diversity of voices, and to be where the audience wants us to be, when they want us, and in the format that they want us? And I think generally as an industry, we have been very slow to respond to that. We have to do a better job of creating the experience that our audience wants. And that's a selection of, I reformed our newsroom so that we created an experience group. So almost 30% of my team is involved purely in the creating of experience, and they enjoy veto over the stories. They can say to a staff member, that is a text-based traditional newsprint story, or that is a story purely for Instagram. Or we're going to use the scale of Google News, and we're going to offer it first through Google News, either to subscribers or perhaps to a wider audience. And by creating these different segments of audience interest together with the pattern of their behavior in how they consume the content, we are finding really healthy opportunities to increase that lifetime value of a customer. They come back more often, they stay more often. Our churn, for example, with Apple News, we've been with Apple News for 2 years. Our churn has gone way down. We're below 1.6%. That's high industry, that's industry leading. With our general churn, we're at 2.5. That's also very good. I think anything below 3 is good. It's a constant battle, but it's one that I think that we are every month we're fine tuning. And so again, just to sort of close in this opening comment, Camila, the idea of us being defined by big tech gives me an allergic reaction. I accept they're enormous. I accept they have a lot of advantages. I accept arguably they have monopolies, but I also believe that we are always having to fight for ourselves, be that against people who want to shut us down because they're enemies of free speech, or be they big, powerful monopolies who don't really think necessarily and could arguably be careless with respect to what we do perform. It's on us. The responsibility is on us to produce the journalism that is relevant and brave and independent. The distribution will follow. David, gracias. Pero sobre esto que dices tú, y a mí entonces estoy un poco confundida porque por eso hablaba de la comunicación que enviaron las diferentes organizaciones que agrupan a los medios de comunicación de América Latina, porque los escucho a todos y dicen la responsabilidad está en nosotros, en los medios, en generar contenidos atractivos para la audiencia. Realmente esta no es una responsabilidad de las grandes plataformas, que sí, que son monopolio, claro, pero está en nosotros reinventarnos. Y entonces ahí te pregunto, Marta, y entonces esta discusión sobre si debemos sentarnos o no con las plataformas, pues ya la tenemos casi, como decimos en Colombia, chuleada, porque según lo que todos ustedes han dicho, los 4 integrantes de este panel, es responsabilidad de los medios. Acá las plataformas no tienen ningún tipo de responsabilidad, o entendí yo mal. Yo no sé, yo creo que las responsabilidades siempre son compartidas. Yo claro que creo que, yo lo platicaba hace poco, que esta relación con las grandes plataformas fue un matrimonio donde primero nos casamos y luego dimos el sí, ¿no? Entonces hay que empezar a platicarlo y a desarrollarlo conforme cada empresa periodística, porque además cuando menos del lado de Google y Facebook, nuestra experiencia ha sido que hay una comunicación 1 a 1 donde cada empresa periodística vaya desarrollando cualquier modelo de negocio que quiera seguir. Yo tengo periódicos muy populares y ciertamente las historias tendrán que ser historias muy simples, pero que tengan que apegarse a ciertos códigos y a ciertas normas de convivencia que las propias empresas
marcan para la convivencia global, ¿no? Entonces, solamente en lo que va del año, yo creo que todo mi equipo de redacción, me refiero a todos los periódicos, hemos tenido cerca de 15 capacitaciones distintas para entender las reglas de Facebook, ¿no? Hasta que cambia su algoritmo y otra vez tenemos que volver a empezar. Entonces yo sí creo que tiene que haber una relación mucho más cercana de uno a uno y entender de verdad cuál es el papel de cada una de las partes. Yo estoy totalmente de acuerdo en que está de nuestro lado hacer contenidos relevantes. Tengo mis dudas si los contenidos relevantes en automático implican que van a tener una distribución grande, porque lo que entra como factor único en toda esta discusión y de cualquiera de las partes es el lector o el consumidor de contenidos. Y ese es un ente con el que apenas estamos empezando a dialogar, porque los medios nunca lo habíamos hecho de manera tan franca y tan directa, creo yo, con una comunidad además cada vez más empoderada y cada vez más crítica y exigente, ¿no? Y entonces, ¿cómo platicar dónde y cuándo y a qué horas y qué quieres saber y qué quieres de mí? Pues se vuelve una historia verdaderamente compleja. Creo que con ambas partes platicando y avanzando, pues aquí ganan todos. De entrada los lectores, ¿no? Porque entonces sabemos cómo generar contenidos verdaderamente relevantes y cómo la gente los va a consumir y los va a leer y cómo le va a llegar fácil. Y en esta fórmula de 3, ¿no? ¿Quién tiene que hacer que para que esto siga funcionando y siga siendo autosuficiente para todas las partes, que es lo que ahorita no es, ¿no? Yo sí creo que es una plática de uno a uno con los medios, pero creo que la plática sí debe ser cada vez más intensa, ¿no? Okay. En capacitaciones sí, pero en muchas otras cosas más también, ¿no? Ok, Nahuel, es la misma pregunta para ti, tu opinión sobre ese tema en particular, que a mí me ha dejado un poco sorprendida. Bueno, yo coincido con Marta que la responsabilidad es compartida. Creo que hay mucho para hacer entre todas las partes. Lo que yo comenté fue lo que pueden hacer los medios desde lo individual. Y creo que ahí hay mucho para hacer, todavía muchísimo para hacer, y es fundamental que eso se haga. Pero también hay mucho trabajo para hacer desde las organizaciones intermedias y desde las plataformas. Coincido con lo que dice David, salvo en un punto que él dice que no le quiere pedir más dinero a las plataformas. Yo ahí discrepo totalmente, yo sí le quiero pedir más dinero a las plataformas. Creo que las plataformas han hecho mucho, están haciendo mucho, pero creo que deberían hacer muchísimo más, porque deberían cubrir esa cuota de ingresos, que yo digo, bueno, un 10% de los ingresos vienen, ninguno de nuestros ingresos debería superar el 10%, pero las plataformas deberían llegar tal vez al 10% de nuestros ingresos. Entonces creo que ahí tenemos mucho para trabajar. Creo que no solamente dinero es la relación con las plataformas, pasa básicamente por tecnología y por conocimiento. Lo que comentaba Marta del cambio de algoritmos es algo central para todos los medios. Eso es algo que hay que tratarlo a los más altos niveles, y ninguna plataforma puede tratar a un medio de comunicación como si fuese un usuario más, porque no deberían censurarnos, no deberían penalizarnos, multarnos. Y creo que ahí hay mucho para trabajar en conjunto. Sí soy partidario de un abordaje colaborativo entre las plataformas y los medios de comunicación. Creo que en todo el mundo no se pueden aplicar las mismas soluciones. El mundo anglosajón es muy distinto de lo que es Latinoamérica. Latinoamérica tiene una relación con sus gobiernos sumamente compleja y mal controlada. Entonces, cuando a veces se plantea darle más poder a los estados, hay que tomar una opción de cuál es el mal menor. A mí me encantaría que las plataformas entendiesen esto y se apurasen a hacer buenos acuerdos generosos, amplios, no solamente monetarios, pero también monetarios, con los medios, justamente para evitar regulaciones que pueden ser mucho más nocivas que la situación actual. Y para esto, sí, los medios tenemos que hacer mucho, pero las plataformas también. Las plataformas tienen que entender que si no colaboran de manera decidida con los medios, a los medios no les va a quedar más opción
que forzar estas regulaciones. Y la verdad que es un plan B muy lejos del plan A. El plan A debería ser acuerdos maduros, negociaciones fuertes, pero de buena fe, entre las plataformas y los medios. Y creo que ahí las asociaciones intermedias tienen un rol clave que cumplir para intermediar en estas relaciones, porque después, cuando uno dice, bueno, pero las plataformas tienen que hacer más, bien, ¿cómo? ¿Con qué criterios tienen que apoyar? Y ahí se complica, del mismo modo que se complica cuando uno habla de la pauta oficial en todos los países. Porque no es lo mismo un medio con legacy que un medio que nació gracias a la existencia de Internet y a la difusión de sus contenidos por las plataformas. No puede ser considerado igual. No es la misma situación un medio que tiene 100, 150 años, que tiene todo un lastre y también toda una credibilidad y una marca generada a lo largo del tiempo, que un medio que nació gracias a la difusión por las plataformas, que sabía las reglas del juego antes de subirse. Obvio que hay que utilizar las métricas, pero también hay que ver la cantidad de periodistas, pero también hay que ver la calidad de esos contenidos. Yo creo que acá las plataformas deben dar un paso adelante junto a las instituciones y empezar a utilizar el factor humano para decidir cuánto pesa cada medio, cuán relevante es cada medio, y avanzar en acuerdos individuales o con las instituciones que reflejen la realidad, que no la reflejan necesariamente los algoritmos. Cuando uno mira las métricas y dice, bueno, cuántas páginas vistas, cuántos usuarios únicos, no reflejan la realidad y la relevancia de los medios. Pero sinceramente, a mí me preocupa mucho más que eso lo haga el Estado. Es un escenario distópico que no me imagino que eso funcione en América Latina. Pero sí sé que si los medios siguen con las dificultades que tienen, y lo veo a diario porque hay medios que cierran y muchísimas personas que pierden sus empleos, también sé que no va a quedar otra alternativa. Entonces creo que las tres partes, los medios de manera independiente, las instituciones y las plataformas, hicimos mucho, pero deberíamos hacer muchísimo más, porque la velocidad con que avanza todo esto, todos la conocemos, y no estamos reaccionando a la misma velocidad que evoluciona la tecnología. Pero ahí Nahuel, te metiste en el tema de la regulación, que ahí ya nos ponemos en esa discusión que sin duda alguna no es un tema solo de nuestro continente, sino es un tema mundial, de hacia dónde debe ir la regulación, si se regula no es muy peligroso donde tengamos gobiernos que puedan llegar a ser autoritarios y darles pues la potestad de decidir sobre los temas de los contenidos. Pero antes de irme sobre el tema de la regulación, que me parece otro de los temas gruesos de los que tenemos que hablar, hablabas tú del tema del 10%, que tú crees, y a diferencia de lo que decía David, tú sí crees, acá las plataformas tienen que poner más plata. Y entonces ahí, Rosental, yo te pregunto a ti, ¿esa negociación que plantea Nahuel es factible que se pueda dar cuando finalmente pues las plataformas, claro que generan un montón de dinero, pero el dinero no es infinito y hay múltiples medios de comunicación, y si se llegase a una negociación de, oiga, tienen que garantizar las plataformas por lo menos el 10% de los ingresos de los medios de comunicación, ¿esa negociación es factible? ¿Alcanza el dinero para que eso se pueda llegar a dar? Muy difícil respuesta. O sea, yo no sé de dónde él sacó Nahuel sacó los 10%, pero lo más importante aquí es que, como yo decía antes, nosotros entramos en un ecosistema bastante diferente, donde hay una lógica nueva comunicacional, una lógica nueva de distribución, lógicas nuevas de contar historias y lógicas nuevas de negocios. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la responsabilidad es compartida, de que las plataformas tienen responsabilidad y no pueden huir de esa responsabilidad, y que hay que colaborar, o sea, que en lugar de simplemente llorar y pedir dinero, hay que conversar, como todos aquí están haciendo, para llegar a alguna conclusión,
una serie de soluciones. Yo creo que la regulación es inevitable. O sea, todos los días aquí en Estados Unidos yo veo un anuncio de Facebook pidiendo regulación. Y cuando hablo con algunos amigos publishers dicen, hay que regular. O sea, ellos aquí en la realidad americana dicen que hay que regular. Yo creo que estamos en un punto de inflexión y que como David decía, muchos medios consiguieron algunos acuerdos con las plataformas, lo que las plataformas antes decían que no podían hacer, que era tener acuerdos comerciales con medios. Ahora las plataformas sí tienen. Aquí está David, que está feliz con su acuerdo, pero hay muchos que no están felices y que también quieren. Pero hay que seguir presionando, hay que seguir conversando, hay que seguir tratando de adaptar esta industria a essa nueva realidad, a ese nuevo ecosistema. Y eso a través de presión contra presión, etc. El tema de la regulación es complicado, como todo el tema, incluso del negocio, es muy complicado aquí, porque estamos hablando de una realidad, de una lógica comercial bastante compleja, ¿no? Entonces, hay que estudiar eso, que seguir presionando y no quedarse apenas esperando que una regulación me va a salvar o me va a garantizar el dinero para que la operación siga. Hay que seguir transformando la operación en algo que funcione. Hay medios cerrando, es cierto, pero hay medios naciendo. Hay un ecosistema de nativos digitales que aparecieron y siguen creciendo. Aquí en Estados Unidos, como en algunas partes de América Latina, hay un sector nuevo de periodismo sin fines de lucro, que es muy dinámico y que quizás aquí en Estados Unidos sea el que más crece. O sea, no hay que entender que el ecosistema que está naciendo va a seguir siendo cada vez más diferente del anterior y que para sobrevivir aquí hay que entender el juego de la distribución. La distribución es clave y hay que dar fuerza a esa área. Pero Rosental, sobre lo que tú dices sí hay medios muriendo, pero hay otros nativos digitales surgiendo. Pero nos decía Nahuel, no se puede tratar igual a un medio de comunicación con una historia de 100 años que a un medio digital que acaba de nacer. ¿Tú concuerdas con eso? Que digamos que el trato entre plataformas digitales y medios de comunicación debe ser completamente distinto dependiendo del historial del medio. No sé, o sea, depende de en qué sentido estás hablando. O sea, si tienes un medio que es nuevo, pero que es serio, que tiene audiencia, o sea, la edad no le da un estatus diferente simplemente porque es un medio más antiguo. El importante es el rol que este medio juega en esa comunidad, etcétera. O sea, obviamente es más natural que el medio más viejo, digamos así, que está establecido, está en una posición de ventaja en relación a un medio nuevo. Pero no porque uno es viejo y otro es nuevo, sino por el papel que ese medio juega en esa comunidad, por la audiencia que tiene, por la credibilidad que tiene, por la seriedad de su periodismo. Ahora, creer que las plataformas o los gobiernos sean los que van a juzgar cuál es el mejor y cuál es el peor,
cómo tratar a uno y cómo tratar a otro, es entrar en un terreno peligroso, ¿no? Claro, y por eso, David, ahí quiero preguntarte a ti ya entrando en el tema de la regulación, que todos hemos hablado tangencialmente de la regulación a esta relación entre plataformas, medios de comunicación, porque lo que nos decía Rosental es verdad, Facebook ha venido haciendo una pauta gigantesca desde hace meses diciendo queremos una regulación actual a lo que estamos viviendo en estos momentos. Tú que estás contento, que has logrado desde tu medio de comunicación una alianza importante para generar contenidos con las plataformas, ¿crees que debe haber algún tipo de regulación, sí o no? Yeah, thanks, Camilla. This is it's a fascinating discussion, and I think we're all at different parts in the historical journey. On the question of regulation, and I think anyone who's a journalist will say that the state has to stay out. No matter where you live in the world, no government regulation is a good thing. It has to be self-regulated by industry standards of quality, accuracy, and such like. But I think it's also very interesting to consider for a moment that the platforms are similar in some ways to the states of the world. I'm not sure, if you take an extreme, if we take Maria Ressa, who last week from the Philippines was given the Nobel Peace Prize, the first journalist together with Dmitry Muratov from Russia, the first journalist since the 1930s to be given the Nobel Peace Prize. And Maria, if you listen to what she says immediately after that, it's a repetition of what she has said for many years. And that is that not only is President Duterte causing her problems, but so is Facebook. And it may be the case that the partnership with a company such as Facebook that has caused so many issues, be that changing the algorithm without information, be that peddling untruths with absolutely no control whatsoever, is simply an organization that journalism is tarnished to be associated with, and they shouldn't be involved with it at all. Why is it that news organizations continue to engage with something like Facebook when they are already opposing perhaps a dictatorship in their own country? So I think that's a big question to ask. Following from that, if indeed one accepts that Facebook and big tech largely is a necessary partner, what then is that partnership? Is it financial? Because if it's financial, then what you're doing is you were hoping for it to continue to be successful, even though what it's doing has been very damaging to democracy. And if you then say, we want, a percentage of it, the question that I would have, and all the studies, in speaking again to the audience, the key group of people, they look at the news organizations of their country or the world and they go, it must be a golden time to be a journalist. There are so many outlets. I have so many places where I can get content. What do you mean the economics don't work? What do you mean that you're struggling? And then you say, okay, I'm going to accept a percentage payment every year from the big tech platforms. The question then is, how is that spent by your news organization? Because if you look at most news organizations, and I've worked for 9 news organizations, if you look at the news organizations, most spend of their 100% budget between 15 and 30% on journalism. The core of the business is generally not the majority expenditure. It's the single biggest department, but it takes an awful lot of other parts to make the full circle. And so I'm not convinced that giving money to journalistic organizations is going to see that money going to the core of journalism, as opposed to simply helping a bottom line of what are fundamentally inefficient models. So I think there's a lot there for us to confront as well in terms of who we want to work with in terms of partnerships and why are we working with them in partnerships, because big isn't necessarily beautiful. And then C, when we work with those big organizations, how effective are we when we receive, if it's money we're looking for, or if it's a distribution model that we're seeking, or if it's a combination of the two, how do we do that in a way that maintains and grows journalism for the audience? And I don't know if the answer is money. I think it's about independence, which is why I would say regulation
is not something we want. Pero David, cuando tú hablas de la cifra de que solo el 30% del presupuesto realmente se va a hacer periodismo, entonces en los medios de comunicación el presupuesto, ¿a dónde se está yendo? Ese 70%, ¿a dónde se va? So you have big expenses. You've got to buy printing presses or rent presses. You've got to transport the paper. You've got to create a CMS system that almost every 2 years is having to be reinvested in. You're needing to get data scientists. You need finance and accounting. You need the revenue group that's looking at advertising or subscription models. You're looking at spending money in marketing in order to get the audience. The money gets spent in other ways. But if one was to audit, looking at the idea of where is the money to be best spent, I don't think that I am asking for more money for my journalism team. What I'm asking for is independence so that I can do the best work that I can do, which may be a little less every year if I have a little bit less money and I've got fewer staff. But if I can maintain the quality, which is my solemn responsibility, then I do believe that the finances will improve over time, because the currency that we're all dealing in is quality. Pero la independencia de los periodistas también viene en la medida en que el medio de comunicación sea sostenible. Y lo digo yo, que vengo de un país latinoamericano en donde muchos medios de comunicación se sostienen por la pauta oficial. Y si no tienen pauta oficial, se mueren, entonces no les queda otra alternativa. Ahí no sería entonces válido esa propuesta que hacen algunos sectores de que sí se necesita una plata de las plataformas. I think if you can get money from the platforms, it can help. But I don't think that that is the answer to creating a sustainable business model. Okay. If you do not have a sustainable business model, you have to look at yourself in the mirror. It cannot simply be down to other organizations that are not journalistic by nature. And that includes all of the tech platforms. They don't hire journalists. They don't want to do news. They're about technology. We care about news. We care about journalism. Most people won't buy journalism. They won't buy enough of it because they don't see that there is a crisis. They think we're doing very well. We need to tell our story in a better way, to explain that the challenges that we're facing that are existential, that are about genuine survival, are stories that require people to pay a little bit more for news. And that's a very difficult thing to do, especially, well, I think in two places. One, where there are public broadcasters that are state funded, but also I would think that in Colombia, where you've had such an extraordinary political story for the last 50 years, that the value of information can also be rewarded by higher prices. If that's not the case, I think there has to be stronger arguments made as to why journalism is essential. We know in those news deserts that we speak about, where small towns have lost their newspapers and there is no news, that the audience that is there is the most loyal funder of news when new organizations come back, because they lost what they had taken for granted and they didn't realize what they needed to do to help. And then they do help when someone else comes in. Ok, antes de irnos con preguntas del público y de la gente que está con nosotros, que los veo opinando mucho al respecto de lo que estamos discutiendo. Marta, quiero oírte a ti, escucharte a ti sobre esta discusión de la regulación que algunos plantean en esta relación que algunos piensan que es asimétrica entre plataformas y medios de comunicación. De entrada, evidentemente, y por la experiencia que tenemos todos, cuando menos en América Latina, que es lo que yo conozco, para nosotros tener una independencia en nuestro trabajo y poder ser un periodismo de calidad y un periodismo que realmente influye en la comunidad, pues tenemos que ser financieramente estables. Y es cierto que nadie estaría en ningún punto solicitando que, como han sacado provecho de nosotros y han abusado de nosotros las grandes plataformas tecnológicas, básicamente nos tienen que mantener. La verdad es que no es así. Cada vez hay más evidencias de que siempre
subestimamos a nuestros lectores y que ahora los lectores tienen que pagar por la información a la que están consumiendo, que esa es otra línea. Sin embargo, yo sí creo que las propias plataformas han estado cada vez de una manera más estrecha con nosotros, porque como bien lo dice David, no se dedican a hacer contenidos, cada vez de una manera más estrecha, como una enredadera, y cada uno tenemos más una dependencia del otro, donde no ha habido claridad de qué valor tiene cada uno en este juego. Y esa es la claridad que yo creo con la que tendríamos que caminar. Es cierto que se gasta un montón en medios y es cierto que cada vez se gasta menos porque, como Nahuel y yo lo platicábamos, hay economías de escala y tenemos centros de producción donde se imprimen 10 periódicos. ¿Por qué? Pues porque la circulación ha bajado y porque el transporte, porque ahorramos en transporte y demás, pero también porque la gente ya no acude al papel, ¿no? El papel, yo soy de las románticas que cree que nunca va a morir, pero se va a transformar en una cosa totalmente distinta a la que vemos hoy, ¿no? Por cuestiones ecológicas, de modelo de negocio o de la propia conducta de los consumidores. Entonces, la distribución de contenidos dentro de las grandes plataformas de búsqueda y de distribución o redes sociales tiene que ser de una manera como siempre fue en el mercado, porque además una parte importante del ingreso de los medios es la parte comercial. Y la parte comercial, el negocio comercial, es decir, la relación con empresas o con productos para su venta dentro de los periódicos, también se vio alterada con el crecimiento de las plataformas digitales. Y esto no quiere decir que también lo tengan que pagar, pero quiero decir, también el mercado se vio alterado por eso. Y el ingreso que nosotros recibíamos como único medio de comunicación, de único medio de distribución de contenidos, cuando Internet no existía, se ha alterado de manera dramática, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una nueva etapa, como bien lo dice Rosental, que es una nueva forma y es un nuevo ecosistema donde hay que poner cuál es el valor de cada cosa dentro de ese ecosistema y trabajar en un diálogo verdaderamente de uno a uno, porque conforme van pasando los años y conforme cada plataforma se va sofisticando, cada vez se utiliza más como gancho de arranque o como gancho de impacto los contenidos que generan los medios de comunicación. Ok, gracias Marta. Quiero ir contigo, Ricardo Trotti, como director de la Sociedad Interamericana de Prensa, para que me ayudes con una de las preguntas que están haciendo quienes están conectados con nosotros a esta hora en este panel de hacia dónde y cómo logramos la sostenibilidad de los medios de comunicación, pero también para conocer la posición de la CIP frente a esta discusión, que son dos temas: uno, financiación; dos, regulación. Son, digamos, como los ejes centrales de la discusión. Muchas gracias, Camila. Y antes de dar la palabra a Roberto Rock, que es nuestro vicepresidente y sé que tiene la mano levantada, yo me permitiría hacer una reflexión. Primero, fructífera el diálogo que se está manteniendo de un lado y del otro lado de la cancha. Te felicito, Camila, por llevar bien los temas, cómo se van desarrollando. Puntos opuestos, antagónicos y algunos protagónicos. Yo diría que para no embarrar demasiado la cancha, quisiera aclarar dos o tres cositas para que veamos por dónde va la conversación. En ningún momento, las asociaciones, que hemos sido más de 20 o 18 en su momento, hemos tratado de implicar a las plataformas de pagar dinero por pagar dinero. Es decir, no hay acá voluntad de los medios ni de las asociaciones o de los que representamos de pedir plata a las plataformas por pedir plata. Hemos reconocido y seguimos reconociendo el valor de Google y el valor de Facebook, de todos los acuerdos individuales que pueden tener con los medios de comunicación, las asociaciones, etc. Pero acá lo que se está reclamando tampoco es plata por paladas de plata, se está reclamando el derecho de propiedad de los contenidos que las plataformas distribuyen. Es decir, básicamente eso, no es un concepto de porque yo tengo mayor audiencia, porque tengo lo que tuviere, que me tienen que pagar, sino simplemente porque hay un producto que cuesta caro fabricarlo, por las cargas sociales, por lo que contaba David, del trabajo que lleva ese 70% del gasto de un medio de comunicación, que es necesario que las plataformas también contribuyan con un porcentaje. No estamos diciendo
que todo. ¿Pero por qué? Por algo que prácticamente vos estabas señalando, Camila y otros, que tiene que ver con los precios de la publicidad. Los medios siempre tuvieron en la publicidad y la distribución su gran parte del modelo económico. En este momento, la publicidad, así algunos pudieran llamar de dumping a las plataformas sociales o digitales que han tirado abajo los precios de la publicidad, o los precios de la publicidad se han caído en sí mismos por el volumen que se desarrolla, o por la falta de eficiencia y por la eficiencia que tienen las plataformas. En realidad hay una responsabilidad del nuevo ecosistema digital que plantea Rosental, que hay un precio que se ha ido. Es decir, nadie puede dejar de reconocer que los medios han perdido un 80% de la torta publicitaria que han absorbido Google y Facebook. O sea, esa es una realidad, y que tiene que ver mucho de esa publicidad que es vehiculizada a través de contenidos fabricados o creados por los medios de comunicación. Entonces, esa es una realidad. Cuando la CIP invoca, y otras instituciones, el precio justo y razonable, no está diciendo quiero un 80%, quiero un 30%, quiero un 20%, quiero un 50%. Justo y razonable. Sentémonos a la mesa, hablemos. Obviamente las plataformas en mucho tiempo nunca han tenido muchas ganas de sentarse en ese tema. Lo hemos visto con Australia. El Estado ha terminado de legislar, de crear una legislación de negociación obligatoria para que se sienten. No les dijo 20%, 30%. Siéntense y negocien. Esa es la búsqueda de una regulación que se estaba hablando, que se trata de buscar regulación por sobre derecho de autor. Entonces, a la otra pregunta tuya, y que la plantea también Nahuel, que me parece que lo hace pensando en lo que es Latinoamérica y todos estamos de acuerdo, yo diría que no es tan así. Creo que hay muchos prejuicios sobre el tema legislativo en América Latina, porque conocemos a nuestros gobiernos autoritarios de cómo manejan la legislación. Pero en su historia, la CIP ha tenido mucho cuidado y ha criticado la legislación en contra de la libertad de expresión o la libertad de prensa. En muchos casos, las grandes leyes de comunicación o las leyes de prensa, las leyes de imprenta. Entonces, ante ese problema, porque los gobiernos quieren siempre acogotar a la prensa, se ha combatido la legislación, pero no se ha combatido la legislación favorable a la prensa o a la libertad de expresión. Y esto es, en la CIP hay una trayectoria de decenas de años que se trabajó a favor de las leyes de acceso a la información pública, de la transparencia. Es decir, y hemos logrado a partir del 2001, desde México hacia toda Latinoamérica, que prácticamente todas las asociaciones de medios, desde ADEPA, ADIRA en Argentina y otros, estén favoreciendo legislaciones que favorecen al ejercicio periodístico. Es decir, tomar como prurito que la legislación es mala, no. Y aparte tomar como prurito que en todos los países hay maldad, no. Porque si uno presta atención a lo que sucede con el News Media Alliance o con el News Media de Canadá, que están buscando sentarse a la mesa con Google, Facebook, Microsoft, quien fuera, para hablar de derechos de autor, es simplemente eso. El derecho a sentarse y a ser correspondidos por las plataformas en un diálogo franco, más allá de que las plataformas hacen un gran trabajo a favor de los medios. Pero las asociaciones en representación de los medios estamos diciendo, excelente lo que están haciendo. Tampoco este es el mismo tema, son dos caminos paralelos. Una, todo lo que se puede hacer en tecnología, en audiencia, en busca, en desarrollo de los medios, porque obviamente imagino que Facebook y Google quieren un periodismo plural y diverso, de lo contrario harían ellos periodismo y se acaba la historia, se acaban todos los medios. Entonces lo que se busca en un complejo mundo de libertad de expresión es que haya diversidad y pluralidad, y por eso ellos no están creando contenidos, porque sería otro grave problema para las democracias mundiales que los grandes monopolios crearan contenidos. Entonces, ese es un tema a defender. Pero por otro lado, es paralelo. Yo diría que esa es la gran sustancia de nuestra solicitada o el espacio público pagado que se ha hecho en los medios, es de entender que hay dos circunstancias.
que es un camino paralelo, que uno no se sustituye por el otro, no es un ni, no es un o, es un ni, las dos tienen que ir unidas. Ese es el gran tema de las plataformas. Y sabiendo que en Estados Unidos está habiendo más de 5 o 6 proyectos que tienen que ver con copyright, con otros temas de monopolios, etc. Seguramente si en Estados Unidos sale una ley de derechos de autor auxiliares favoreciendo a los publishers por sobre las plataformas, creo que en América Latina, que nosotros siempre miramos a la legislación norteamericana, obviamente ese va a poder ser un camino a seguir. Lo que Pero ahí yo te pregunto, Ricardo, lo mismo que le preguntaba a Rosental, y es después de que Nahuel decía lo del 10%, que me imagino que Nahuel decía, yo creo que para nuestra organización el ingreso del 10% debería venir de las plataformas. ¿Alcanza el dinero por parte de las plataformas para poder pagar todos los copyrights o los derechos de autor, etcétera, etcétera, de lo que se mueve dentro de estas de información que es infinito? Si uno dice, ¿es factible esa negociación? ¿Realmente se puede dar teniendo en cuenta los números, digo yo? No, eso es parte del 10%, el 20%, el 30%, el 2%, el 1%. Es parte de una negociación que no está dada y que se tiene que dar. Eso es parte de la negociación y de lo que se está buscando en este momento. Yo no estaría tan preocupado en este momento por esto, sino por la transparencia y las ganas y la voluntad de sentarnos todos juntos a una mesa a tratar de dialogar un tema que nadie puede evitar, como decía Rosental. Este es un tema que ya no se puede evitar. Se evitaba hace 3 años, hace 4 años, hace 2 años, después de lo que sucedió en Australia y lo que hoy vimos con todo lo que está pasando en Europa. Es un tema que, bueno, hay que reconocer lo que está sobre la mesa, un tema de debate público. Este panel que están teniendo ustedes me parece formidable, porque es el tema que hay que tenerlo en abierto con todo el mundo. Posiciones totalmente antagónicas y en otro. Me he extendido demasiado, disculpa Roberto, sé que te he cortado. Un segundo, Camila, perdón que interrumpa, pero quiero aclarar lo del 10%. Yo lo digo al revés, desde un medio es muy sano tener muy diversificados los ingresos. Y si uno apunta a que ninguna fuente de ingresos supere el 10%, bueno, las plataformas también deberían ser una fuente más de ingreso. En ese sentido, lo que digo es, no van a todo el ecosistema, pero sí o sí deberían ser una fuente de ingreso robusta, relevante. Y creo que, insisto, no es lo mismo, uno habla de las plataformas y la posición que han tomado Google y Facebook a lo largo de los últimos años ha sido muy distinta. Google tiene un trabajo muy profundo en torno al periodismo, con diversos programas de apoyo. Muchos de nosotros hemos trabajado con algunos de esos programas. Digo porque me parece justo marcar que hay una diferencia de posiciones frente a lo que es el periodismo y de tratar de evitar problemas como las burbujas informativas y demás. Ahora, vuelvo, el tema del 10% me refiero simplemente a eso. Tienen que colaborar, pero no tiene que ser el sostén único. No podemos basar nuestra esperanza en que vengan las plataformas y salgan los periódicos. Ok, perfecta la aclaración. Pero entonces ahora sí abramos las preguntas al público, y Roberto Rock tiene la mano levantada hace un ratito, como lo decía Ricardo, o sea que te doy el paso, Roberto. Gracias, Catalina. Primero, para felicitar a la CIP por este panel formidable, a ti por su conducción, saludar a los integrantes de este panel que han hecho una discusión fantástica. Yo quisiera introducir 2 o 3 elementos. Ya creo que Ricardo explicó este pronunciamiento que hicieron asociaciones nacionales y también agrupaciones como la CIP, como la OTI, como la UAN, sobre el tema de las plataformas tecnológicas. No solamente fue, Camila, un ejercicio latinoamericano, sino, creo yo, por primera vez, asociaciones de medios de todo el continente. Creo que independientemente de los argumentos de este pronunciamiento, en el sentido de que los avances de las plataformas son positivamente evaluados, pero que se considera que no son suficientes, que no son universales y que no son suficientemente plurales. Creo yo también que habría que subrayar que en el ánimo del desplegado o del pronunciamiento
está la percepción de que las plataformas no han desarrollado cartas credenciales para negociar. No parece estar en su ADN la posibilidad de negociar con los medios de comunicación. Entiendo lo que dice Nahuel sobre el tema del 10%. Él se refería a los equilibrios corporativos. Pero el tema del 10% está en otro ámbito. Está en la tradición de cuánto cobra el dueño de un contenido. El autor de un libro, el autor de una película, o el guionista, etcétera. Y especialmente en materia de contenidos ligados al periodismo, se habla del 10%. Es una agenda, sería el 10% de lo que un proyecto ingresa. En este caso, la discusión es de si las plataformas tecnológicas pueden estar abiertas a ceder el 10% de sus ingresos a los dueños de los contenidos. Es una agenda que pasa por derechos de autor, que pasa por propiedad intelectual y también pasa por competencia económica, es decir, por regulación de los monopolios. Creo también que falta introducir el elemento de que las plataformas son ya un espacio que merece y exige el escrutinio por parte de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con mis datos? ¿Qué hacen con mis datos o los datos de los ciudadanos? ¿Qué pasa con el impacto que tienen las plataformas en la vida de las personas? Estamos viendo todavía la discusión en torno a Instagram. La revista Time trae hoy su último número, un amplio reportaje sobre estas filtraciones de una funcionaria de Facebook, dando cuenta del impacto en el ánimo de los jóvenes por parte de algunas plataformas, ¿no? Y qué pasa también en general con la relación de estas plataformas y sus algoritmos. La falta de transparencia de los algoritmos, no solamente hacia los medios de comunicación, que como dice Marta Ramos muy bien, nos meten en una especie de montaña rusa, de roller coaster en la generación de contenidos, sino esta opacidad también impacta en el conjunto de la sociedad. ¿Qué hace y quién decide que en los rankings o en los listados de las plataformas se aparezca en primer lugar o se aparezca en el último lugar? Yo creo que forma parte también de un debate que está evolucionando, como bien dice Rosental Alves. Antes hubiera sido impensable hablar de este tema hace 10 o 15 años. Todos hemos ido evolucionando nuestra postura al respecto. Y en materia de regulación, y para terminar, nuestras regiones tienen culturas diferentes en materia de regulación. Estados Unidos y Canadá tal vez tienen la percepción de que no hay, que la mejor ley es la que no existe, pero no estamos hablando de leyes sobre los medios de comunicación. Estamos hablando de las leyes antimonopolios, de las leyes que protegen derecho de autor, etcétera. Pero esta postura no es compartida por Europa, que sí está a favor de una regulación. Ricardo incluso habla de que Estados Unidos está pensando en una regulación, incluso los medios. Pero Australia, Francia, Alemania, muchos países de Europa están hablando de regulaciones formales. Tal vez América Latina sea la región donde esta discusión sea todavía más básica y más incipiente. Creo que son desafíos muy relevantes. Muchas gracias. Saludos a todos. A ti muchas gracias por la intervención, Roberto. Pero entonces quiero, sobre lo que hemos escuchado de Roberto y de Ricardo, darte la palabra a ti, David, porque a mí me parece que tu posición es como la que yo referenciaría más en favor de las plataformas, y no creo que esa sea la intención, sino simplemente que es una visión que el pagar una plata por el copyright sea la solución. Pero sí quiero escucharte sobre las intervenciones tanto de Ricardo como de Roberto, que es la posición de muchos medios en América Latina. Thank you. It's very, very interesting to hear from both Ricardo and Roberto. I suppose the question that I would pose back is this one. If we believe that we should receive money because we have provided a service, news content, copyrighted material, then we should receive that money. But I would pose the control question inside that, and that question is, why have we been giving it away for free? Why have we said that the market value of that work is zero? It's awfully difficult later
to then go back and say, now you're going to have to pay us for that. And so that does then require relations with the different platforms. And it also requires probably an industry standard response as well. That's very difficult to get to. News Media Canada, which represents most of the publishers, is indeed having these conversations, as Ricardo mentioned, with respect to the different platforms around issues of copyright, around issues of replication of the Australian legislation, looking at the question of what are best practices and such like. And I think that's very helpful. It's very helpful that the industry as a whole is working as one. But at the same time, the Globe and Mail, even though it's part of News Media Canada, also works separately to have a relationship and get what we felt was a fair deal with the tech platforms separately. And so I think it is parallel tracks. And I think the responsibility and the accountability does come down to individual publishers. But it's very difficult, again, for the audience and the customer who we're asking to pay more in order to make us more sustainable, in addition to anything the platforms are doing, how it is that we're asking them to pay that money when previously we've been giving it away for free, which by one harsh definition is saying that it's valueless. Now, as a journalist, I will say that all of my content is valuable. All of my work should be 100% behind the paywall, and you have to buy it, because why would I be offering something otherwise for free? But as I said at the beginning, not all journalism is equal. My sports content I don't have digital rights to the latest sporting event. People are not going to necessarily purchase my sport, but they'll be retained by the content that I have when they have already acquired a subscription. And so recognizing those different layers and understanding not only where the content and the journalists play a role, but understanding then why platforms use our content is, I think, still a discussion that is very often in its infancy. We have opened up the taps and just let the content flow. We haven't actually considered what is the right balance, both as an industry and as a series of platforms. Gracias, David. Tengo a Alejandro Aguirre con la mano levantada. Alejandro, adelante. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Esto ha sido un panel excelente. Voy a hablar en inglés sobre un tema que habló David. David, you are absolutely correct in what you said just now about why did we give away the content for free. I would have a counter argument though, and one is that because we made this mistake, and of course you and I are both in common law countries, so the precedence does matter, but most of the people here are not. Because we made a mistake does not mean necessarily that from here on out we have no right to claim rights of authorship or payment for some type of intellectual property. And I, for one, worry about the route of the international regulation. I remember when I was a much younger person in the 1970s when Sir Sean McBride came out with a UNESCO project called the International New World Information Order. Had to do basically with public ownership of all communication satellites, which made people very, very concerned about who would be controlling the flow of information, and by the control of that flow, they would therefore have control over the information. We have some of that going on right now because some people look at the size of the digital platforms now, which are huge, and in many cases have yearly budgets that are bigger than the national budgets of many people who are listening to us today, and wonder if they shouldn't be given the same treatment as a public utility, for example. So I would shy away from that area because the regulation, there's a lot of reasons why a government would want to have
regulation over something so powerful as Facebook. And I understand, or I think I understand, why Facebook at this time is asking for regulation in this administration in the United States right now, given the situation that it's in. And also I understand that we talk about an ecosystem, a digital ecosystem, but that digital ecosystem has subsystems in different parts of the world, and the players are in very different situations. You are in an organization that is a very prestigious and important organization and has an important size. I understand the platforms are much bigger, but in the world of serious journalistic legacy companies, you are one of the more important, one of the more recognizable ones. I do think it is a very fair question from here on out to tell these people, we believe, regardless of what happened in the past, that there is a value to what we did. We made a mistake. You guys have made a lot of mistakes, and but it doesn't change the fact that you are taking something for free that is not yours. And of course, you go through the arguments of the paywalls and the things like that. But what we should have, as Ricardo said, is a conversation and a negotiation, as we would with any other business. There's nothing so special about us or so special about the media platforms that we can't have the type of conversation such as Roberto Rock was talking about. Thank you very much. A ti, Alejandro, mil gracias por la intervención. Y sobre esto que dices, y digamos con el contrapunteo con David, sí me parece importante que saquemos unas conclusiones de esta conversación. Sabemos que hay dos temas importantes, yo diría que tres, de lo que hemos discutido, y es uno, cómo se reinventan los medios de comunicación, cuáles son las estrategias que pueden empezar a utilizar para generar un mayor flujo y tráfico de las audiencias, cómo pueden ser sostenibles, pero también la regulación y la negociación con las plataformas sobre esa sostenibilidad. Y quisiera pedirle rápidamente a cada uno de los miembros del panel una conclusión que nos queda sobre esta discusión. Sé que es muy difícil porque es una conversación abierta que tendremos que seguir dando y que está dando el mundo. Pero como lo dijo Rodrigo, en América Latina es donde tenemos la discusión más incipiente. Y por eso entonces quiero comenzar contigo, Marta, para que me ayudes con esas conclusiones que sacas tú de esta conversación. Tienes razón, en América Latina es donde está la discusión más incipiente, creo que apenas se está desarrollando. Entonces estas conversaciones como la que tuvimos hoy, pues yo espero que se multipliquen, ¿no? Y ciertamente sí hay que buscar, y queda del lado de las empresas periodísticas, buscar cómo diversificarnos, cómo tener otras fuentes de ingreso, cómo ir evolucionando conforme ha evolucionado también el mundo de las noticias y cómo ha evolucionado el consumo de las noticias. Recuerdo que Rosental dijo, no recuerdo bien dónde, no me acuerdo si fue en un foro o en un podcast, ya basta también de acusarnos o de seguir con esta culpa de haber abierto la llave a contenidos gratuitos cuando Internet empezaba, ¿no? Porque entonces no teníamos mayor referencia ni ningún otro elemento que nos dijera que eso era mala idea, ¿no? Vamos todos evolucionando en este mismo camino y lo que yo decía hace un momento, todos los que estamos metidos ahora en la generación y difusión de contenidos, todos tenemos que tener una conversación larga, respetuosa y de uno a uno. Yo me quedaría un poco con eso. La verdad es que lo más valioso de todo esto es esta conversación tan rica que se dio ahora y tu coordinación. Eso también lo tengo que felicitar. Ay, Marta, gracias. Tan bella, muchas gracias. Rosental, a ti también esa conclusión, a pesar que me parece importante decir de esta conversación, pues ojalá tuviéramos conclusión. Eso es lo que quisiéramos todos. Pero por lo menos ir llegando a puntos de acuerdo me parece importante.
Y me alegra que Marta haya acordado de eso, porque a mí cada vez que alguien como David dice, hicimos un error en el pasado, eso me toca en el fondo del alma, porque yo estaba ya en el pasado y contribuí para el error, pero no creo que fuera un error, porque fue como decía Marta, fue una evolución, o sea, muchos intentaron cobrar, cerrar, etcétera, y no era parte de la lógica, pero en fin, no, eso es para otra historia, pero sí, siempre quiero aclarar eso. Pero yo diría que quedó claro que estamos frente a un puzzle, a una cosa muy compleja con muchas piezas, y que yo creo que no es posible simplemente enfocar en las plataformas como esta fuera la bala de plata, la solución. Es parte de la solución. Yo pienso que, como dije antes, estamos en un punto de inflexión en relación a eso, pero hay todo un mundo de otros factores que muchas empresas están enfrentando con éxitos, otras no, pero que esa es una parte importante, pero no es todo, solo eso de mi parte. A ti, Rosental, mil gracias por esa participación y por los interesantes aportes. Nahuel, Latina Argentina, también tus conclusiones. Bueno, lo primero que creo es que en todos los lugares del mundo es muy distinto. Argentina tiene una relación tal vez un poco mejor con las plataformas, que han dado varios pasos en orden a lograr acuerdos con los medios, entre ellos Showcase de Google, que nosotros consideramos que es muy valioso porque es el primer mecanismo que le pone dinero a los medios de comunicación por sus contenidos. Así como los consideramos muy valiosos, creemos que son insuficientes, y ahí lo principal es seguir conversando. Personalmente apuesto fuertemente al modelo colaborativo. Hay muchísimas cosas para desarrollar junto a las plataformas. Las plataformas tienen que seguir avanzando en esa línea. El tema de los algoritmos es absolutamente central, tal vez mucho más importante que el dinero. Y el tema de la tecnología que ponen a disposición de los medios también, porque ellos manejan una tecnología que es absolutamente inaccesible para nosotros, y esos son puntos que deberíamos ver con la misma relevancia o más que la cuestión del dinero. A ti, gracias, Nahuel. Y quiero entonces terminar con David, que creo que David, fuiste tú el más controversial con tus opiniones. Pero entonces me parece interesante terminar contigo y tus conclusiones. Thank you. I didn't intend to be controversial, but oh well, it goes with the territory. So the panel discussion is about sustainability. Mm-hmm. Look after the smallest news organizations in your country, first and foremost. That is the building block for everything else that comes. The ability to give the audience what they want, understand what they currently receive, and push them to accept only better in the years to come. Constant progress, taking risks are crucial things. And I suppose in terms of the platforms, I would say as an industry, if we, just for the sake of argument, said money is not the debate is actually what are the products that platforms can provide for us. We do not have a good record in our industry of offering up the ideas that we can all agree on. Mm-hmm. And I think if we could, even if that's in a Latin America or a South America grouping, the three things that would help your market that you take to the platforms and insist that they build for you, or that they create, similar to the accelerated mobile pages that were created in Helsinki a number of years ago through search. What is the new thing that the industry wants? Not just money, that's too easy to say. What is it we want? And I think we can get some clarity around that. I don't think we discuss that enough as an industry. And I think there's an opportunity for us to really develop. And I also think the platforms do deserve some credit because they do listen. They are listening, they are engaged.
I don't think if I ran a company that was as profitable and as successful and so global that I would pay as much attention to the news industry as they all seem to. So there's a clue there as well. That could be that they are a force potentially opening their minds, or are they simply parasitic and taking from us because they've figured out that news is essential? I think there is a public good in what we do. We know that. The power of the state absolutely terrifies me. And I think that the ability for us to provide that independent journalism is going to be built by ensuring that the dialogue, the courtesy, this sort of exchange of ideas, and the intellectual capital that we put into the marketplace is going to be the essential ingredients that allows us ultimately to enjoy the moral suasion, which I think part of this is, the moral suasion to say that journalism has got the role to play in society to make a difference and to make each and every country better. David, a ti también mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Así llegamos ya al final de este panel. Nos pasamos 2 minutos, Ricardo, pero pues creo que la conversación fue bastante fructífera. Así que gracias por la invitación a Marta, Rosental, a Nahuel, a David. Gracias por haber estado con nosotros, y a los que se conectaron, pues por supuesto, también gracias por su audiencia.